En noviembre próximo se cumple el plazo de 2 años para que Nicaragua deje de formar parte de la Organización de Estados Americanos. Esto tras iniciar un proceso de renuncia en noviembre de 2021, la fecha en que Daniel Ortega se impuso para un 4º mandato consecutivo. La OEA desconoció los resultados de las elecciones presidenciales debido a que se ilegalizaron a los partidos políticos de la oposición y 7 precandidatos fueron encarcelados y posteriormente expatriados a Estados Unidos. Esas votaciones fueron consideradas una farsa por la oposición y por la mayoría de las democracias del mundo. Sin embargo, hay algo curioso para muchos y obvio para otros. Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela reconocieron los resultados electorales. Desde entonces Daniel Ortega se ha acercado mucho más a estos regímenes autoritarios y mantiene tensas sus relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea y varios países democráticos de América Latina. Para entender ese giro de la política exterior de Daniel Ortega, en este episodio vamos a conversar con Eduardo Ulibarri, un reconocido académico de Costa Rica, quien además fue embajador de ese país ante las Naciones Unidas entre 2010 y 2014. También nos acompaña Néstor Rosanía, analista colombiano y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz. Te agradezco, Néstor, por acompañarnos en Realidades. ¿Cómo se explica la relación que tiene Nicaragua con regímenes autoritarios como el de Corea del Norte, Irán y China? En la geopolítica internacional se ha constituido algo que se llamó el bloque contrahegemónico, y son los países que se han opuesto a las directrices de Washington y han creado un bloque común. En ese bloque, pues el principal es Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Venezuela. Cada uno de estos países núcleo, como se les conoce, van a tener una serie de países satélites. Dentro de la región, los países satélites de Venezuela van a ser los países que conformaban el ALBA, que era la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América y el Caribe. Dentro de esos países, desde las épocas del gobierno Chávez y en la continuación de Maduro, Nicaragua fue uno de esos países satélites en la región que se han opuesto históricamente a las directrices de Washington y pues puntualmente una Nicaragua en la dictadura de Daniel Ortega. Entonces lo que ha visto es un respaldo geopolítico internacional con el bloque contrahegemónico, y eso también explica las relaciones que ha tenido con Rusia, con China, que lo han apoyado en temas comerciales o en temas estratégicos, en temas de seguridad y defensa. Y mientras el régimen de Daniel Ortega se acerca a estos regímenes, ha negado el beneplácito a los embajadores de la Unión Europea y Estados Unidos. Es decir, que no habrán embajadores en Managua por decisión del gobierno sandinista. Ahora, quiero preguntarle a Eduardo, ¿cómo se puede explicar esas posturas de Daniel Ortega frente a Estados Unidos y la Unión Europea, que son los principales socios comerciales de Nicaragua? Bueno, es que es un mensaje que prácticamente nada le importa, que se está como atrincherando en una fortaleza cada vez más llena de fisuras, con menos apoyo popular y con menor capacidad de maniobra. Veamos que la Unión Europea ha sido tal vez la fuente principal de cooperación internacional hacia Nicaragua, y ahora pues está prácticamente en guerra, una guerra diplomática, pero que no deja de ser una guerra al fin con la Unión Europea. Yo lo que creo es que más que represalias debe haber una estrategia muy concertada, muy sistemática entre la Unión Europea y otros cooperantes y otras fuentes de inversión y destinos del comercio nicaragüense para ejercer una presión mucho más fuerte sobre Ortega. Las tensiones diplomáticas, sin lugar a duda, han tomado por sorpresa a la comunidad internacional, al punto de que el régimen de Daniel Ortega expulsó al embajador del Vaticano y ha acusado al Papa Francisco de ser un dictador. Néstor, ¿hay precedentes como este en pleno siglo XXI? La figura de Daniel Ortega siempre ha sido bastante cuestionada, ha sido muy agresiva y tiene las lógicas de la Guerra Fría, de la guerra de la revolución sandinista, de la toma del poder por la vía de las armas, y reacciona bajo esas lógicas. No tiene una lógica de un Estado democrático, de un Estado social de derecho, de un Estado amplio en términos de garantizar
las libertades individuales. Por el contrario, sigue muy permeado por lo que fue la Guerra Fría, del Estado totalitario, del Estado donde el Estado es el único actor del sistema económico, del sistema político, donde no hay una pluralidad de partidos. Entonces, pues la figura de Daniel Ortega obviamente está anclada en los 70s, en esa violencia, y así sigue pensando y así sigue manejando el país. Eduardo, ¿tiene algún sentido o hay alguna estrategia geopolítica de Daniel Ortega al mantener esas relaciones conflictivas con Estados Unidos y la Unión Europea? Yo creo que estamos en este caso ante un curso de confrontación directa en contra de la comunidad internacional, un desdén absoluto por las formas, por el derecho internacional, por las relaciones civilizadas entre los países. Lo sorprendente es que la comunidad internacional no parece estar en un curso de confrontación con él. Hay todavía una gran complacencia, o por lo menos una falta de censura más allá de las censuras políticas y verbales, y que puedan tener realmente un efecto material sobre la situación en Nicaragua. Es válido mencionar que hay algunos sectores de la oposición que han propuesto que las democracias del mundo rompan relaciones con Nicaragua para forzarlo a una negociación. ¿Eso es viable, Néstor? ¿Y es probable que se dé? Pese a que en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba hay dictaduras, pues no todos los países rompen relaciones diplomáticas. Finalmente la política exterior está en cabeza del presidente de turno. El ejemplo de la Colombia de Álvaro Uribe y Iván Duque fue romper relaciones diplomáticas con Venezuela. En el gobierno Santos se restablecieron y ahorita el gobierno Petro se abrió la frontera y un restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas. Entonces la política exterior no es homogénea en toda la región, no se rige por un tema de un parámetro único, sino que cada gobierno y las dinámicas de cada país hacen que en un momento puedan reconocer o activar relaciones diplomáticas con un Estado. Aquí cabe hacer la aclaración de que los países no es que no reconozcan a Nicaragua, porque el Estado nicaragüense ha sido reconocido por los estados y es miembro de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo que hacen los gobiernos es que congelan o no congelan las relaciones, que eso es otra categoría, otra figura del derecho internacional público. Bueno, al menos en Centroamérica no parece que se vaya a presionar al régimen de Daniel Ortega, pues el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, le otorgó la Secretaría General del Istmo, pese a que los países de la región cuestionaron la reelección de Daniel Ortega. Eduardo, ¿cómo valora esa ambigüedad? Fue elegido unánimemente por Centroamérica el designado de Ortega para la Secretaría de Integración Centroamericana. Esto es un mensaje sumamente grave y prácticamente es una burla al pueblo nicaragüense, de la cual desgraciadamente han sido cómplices todos los gobiernos que forman parte del SICA. Daniel Ortega tiene 77 años y muchos se preguntan qué pasará con la sucesión, si pasará como en Cuba con Fidel Castro o como en Venezuela con Hugo Chávez. Néstor, ¿cree que habrá una sucesión dentro del Frente Sandinista o hay esperanza de una transición democrática? El tema es cómo será la transición a la muerte de Daniel Ortega. ¿Seguirá la línea de esta revolución sandinista en el poder o se abrirá finalmente un espacio democrático para una transición democrática que permita al país salir de la dictadura? Esos son los análisis que nos debemos plantear desde el punto de vista que la figura de Daniel Ortega no es que vaya a cambiar rápidamente la situación de Nicaragua. A tu juicio, Eduardo, ¿crees que habrá una transición en Nicaragua con o sin Ortega? ¿O es que se va a consolidar el modelo de partido único? Hay de facto un partido único y hay algunos pequeños partidos cómplices que le permiten a él pretender que en Nicaragua hay cierta pluralidad política. Y yo creo que también esto es una forma de, hasta cierto punto, comprar a ciertos sectores que no necesariamente son sectores políticos, que pueden ser, en el caso de Nicaragua, sobre todo sectores empresariales de alto nivel, para que no le hagan olas y llegar a un modus operandi que de hecho entró en crisis en abril del 2018 y yo presumo que se ha restaurado, de que los grandes empresarios
no se meten en la política y Ortega los respeta y tiene la capacidad de desenvolverse con gran flexibilidad y con gran libertad desde el punto de vista de sus negocios. Y yo creo que este arreglo de permitir algunos pequeños partidos es parte de una estrategia pues para mantener contenidos a sectores como los empresarios y otros más pequeños. Les agradezco Eduardo Ulibarri y Néstor Rosanía por haberme acompañado en este episodio de Realidades. Nicaragua se sigue aislando de las democracias. También es un hecho que el régimen de Ortega sigue recibiendo apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Centroamericano de Desarrollo y del Banco Centroamericano de Integración Económica. Muchos consideran que este apoyo financiero mantiene a flote al gobierno de Nicaragua. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Se despide Willy Narváez.